Dicen que hay lugares donde el tiempo parece detenerse, donde las tragedias del pasado se aferran al presente como sombras que nunca desaparecen. En estos rincones olvidados, las historias no solo se cuentan, se viven. Hoy los llevaré a uno de esos lugares donde lo sobrenatural y lo humano se encontraron en una noche que marcó para siempre a quienes la vivieron. Prepárense, porque esto no es solo un relato, es un viaje hacia lo desconocido. El Cantil. En el año 2010, en un pequeño municipio del departamento de Córdoba, un grupo de jóvenes formaba parte de la Juventud Misionera, una iniciativa liderada por monjas misioneras del pueblo de San Isidro. Con frecuencia, este grupo visitaba comunidades en las veredas y corregimientos de la región, llevando la palabra de Dios. Las reuniones eran dinámicas y llenas de música, diseñadas para captar la atención y evitar que las personas se aburrieran. Aquella región, sin embargo, era un territorio marcado por la violencia del conflicto armado. Las familias tenían vínculos con los grupos armados y el miedo era una constante. Antes de cualquier visita, los misioneros debían pedir permiso a los líderes de estas organizaciones para evitar problemas. Una tarde de sábado, el grupo planeó visitar el corregimiento de Versillo, un lugar conocido por su pasado trágico, masacres, desapariciones y la constante amenaza del río que con cada inundación cobraba muchas vidas. Partieron temprano, emocionados por la jornada. Llevaban hamacas y colchonetas para pasar la noche en la Casa Grande, un lugar que les había sido designado para hospedarse. El camino a Versillo era polvoriento y estaba rodeado de espesos árboles que parecían cerrarse sobre ellos. Al llegar, el grupo fue recibido con sonrisas amables pero tímidas. Los habitantes del corregimiento eran hospitalarios, aunque sus miradas reflejaban cierta reserva. En su recorrido, llegaron a la humilde casa de doña Mary, una mujer mayor que vivía con su hija y su nieta. Allí, después de ofrecerles café, les hizo una advertencia. ¿Están seguros que dormirán en la Casa Grande? Ese lugar está cerca del bosque. Allí pasan cosas extrañas. La hermana Cecilia, sonriendo, le contesta: No se preocupe, doña Mary, estaremos bien. Es espaciosa y cabemos todos. Doña Mary, mirándola fijamente, vuelve a replicar: Solo les digo que tengan cuidado. Hace años, los hombres del monte mataron al dueño de esa finca. Su alma quedó atrapada allí. Muchos dicen que su espíritu sigue rodeando. Aunque la advertencia inquietó al grupo, continuaron su camino hacia la Casa Grande. Al llegar encontraron una estructura vieja pero firme, con paredes de madera y techos altos. Sin electricidad, dependieron de velas y linternas para iluminar la oscuridad. Sin embargo, a eso de las 11 de la noche comenzamos a escuchar pasos afuera de la casa. Con voz pensativa al principio pensé que podría ser algún animal, pero luego comenzaron a escucharse más pasos, como si un grupo de personas marchara cerca. Rosa, en voz baja, me dice: Escucho algo afuera. Nos quedamos en silencio, esperando a ver qué más oíamos. Fue entonces cuando los pasos se acercaron y de repente escuchamos un grito ahogado, algo que nos heló la sangre. Asustados, nos levantamos de las hamacas, aterrados. Rosa se pasó a la hamaca donde estaba recostado. Al mirar a nuestro alrededor, notamos que nadie más parecía haberse despertado. Es así que lucía el rato y con determinación dice: Voy al baño. El baño de la casa no estaba operativo, por lo que teníamos que ir afuera. Con miedo, al escuchar a Lucía, me dio mucho miedo. Ella, riendo, dice: Iré a buscar a Guillermo y a Manuel para que me acompañe. Cuando vi que los muchachos irían con ella, decidí que tampoco podía aguantar más y debía ir al baño. Salimos con mucha cautela, aunque no les había contado a los demás sobre los ruidos extraños. A medida que avanzábamos,
Todo estaba envuelto en una oscuridad espesa. Íbamos con linternas. Cuando Lucía terminó, era mi turno. Al levantarme, comencé a escuchar de nuevo esos pasos, la misma marcha. Nos quedamos paralizados y aterrados. Fue entonces cuando vi, al lado de un árbol de cedro, a varios metros, una figura negra, la silueta de algo humano, pero su cabeza colgaba de manera extraña, como si tuviera la cabeza dislocada. Y lo peor era que en sus cuencas no habían ojos, solo vacíos. Pero aún así, de alguna manera podía sentir que me miraba, que nos observaba. La figura se movía erráticamente, dando pasos errantes. A lo que yo señalando dije: miren. En ese instante todos nos quedamos completamente congelados, con los corazones a mil. En un abrir y cerrar de ojos, Guillermo me tomó del brazo, me sacudió y comenzamos a correr hacia la casa. Entramos a la casa aterrados. Todos nos levantamos rápidamente, incluida la hermana Cecilia, quien al vernos tan pálidos nos preguntó qué había sucedido. Con voz temblorosa le contamos todo y entonces decidimos orar. Nos pusimos de pie en la sala y comenzamos a rezar en silencio, buscando consuelo. De repente escuchamos disparos. Fueron varios y el sonido nos heló el alma. A lo lejos escuchamos gritos y pasos corriendo. Nos tiramos al suelo paralizados por el miedo, sin atrevernos a movernos. Nos quedamos en el suelo hasta que finalmente comenzó a amanecer. Empacamos rápidamente y salimos de la casa. Al llegar al lugar de encuentro con las demás personas, les contamos lo sucedido. Uno de ellos, conocido como el Lobo, quien se decía que había pertenecido a un grupo al margen de la ley, siempre fue servicial con el pueblo. Nos confesó que en ese sitio aparecía una figura extraña que daba gritos ahogados y que las personas que se acercaban a la finca a menudo veían esa figura. El Lobo nos explicó que esa zona era frecuentada por miembros de grupos armados. Siempre que veían esa entidad, disparaban contra ella. Terminamos nuestra actividad y aunque no lo mencioné mucho antes, hoy me animo a contar esta experiencia, no solo porque fue aterrador, sino porque aún me estremezco al pensar que aquella figura no era de este mundo.